Vamos a iniciar, vamos a continuar con estructuras. En este caso ya empezamos a hablar de los fundamentos de las estructuras, particularmente en las aeronaves. Nuestro objetivo es conocer los elementos que conforman una estructura y establecer el estudio y el análisis de las propias estructuras. En otras palabras, las estructuras son armaduras, es el esqueleto de la aeronave, pero ayer ya empezamos a definir que el propio fabricante considera que hay elementos esenciales que también son estructurales. Entonces, hablamos algo de la historia de la aviación, platicamos de cómo han ido evolucionando las máquinas y el compromiso que nosotros tenemos como técnicos en mantenimiento de aeronaves, como cualquier tipo de especialista en aeronáutica, de estarnos capacitando de forma constante, ¿no? ¿Por qué? Porque los aeronaves es la máquina que se moderniza año con año, ¿no? Entonces tenemos obligación de prepararnos. Clasificamos las aeronaves en aeronaves más ligeras que el aire, en aeronaves más pesadas que el aire. Tenemos una gama de tipos de aeronaves y empezamos a hablar de los elementos de una estructura de aeronave. El fabricante se puso a estudiar su propia aeronave y determinó que hay ciertos elementos que son considerados para estructuras de aeronaves. Dentro de la gama pues tenemos el empenaje, el fuselaje, el tren de aterrizaje, los motores. En aviación se utiliza la clasificación o el código ATA, ¿vale? El código ATA es un código que nos hace referencia a un sistema del avión, ¿vale? En este caso, a partir del ATA 50, vamos a encontrar los elementos que son estructuras, ¿sale? Tengo el ATA 50, el ATA 51, 52, 53. A partir de todos esos, son elementos estructurales. A partir del ATA 50. ATA significa Asociación de Transportistas Aéreos, que es la asociación, o sea, es la liga o la FIFA de las aerolíneas, es la agrupación de las aerolíneas. Entonces ahí tenemos a partir del ATA 50 la clasificación de las estructuras de las aeronaves. Entonces particularmente vamos a estudiar alas, fuselaje, tren de aterrizaje, motopropulsor, también anexamos puertas y algunos otros elementos. Entonces si nosotros vamos a aplicar capacitación, tenemos que conocer los manuales de los fabricantes y particularmente tendríamos que entrar a partir del ATA 50 en adelante para conocer de qué vamos a hablar estructuralmente hablando de la aeronave. Si hablamos particularmente del fuselaje, vamos a tener los siguientes tipos de fuselaje. El primero va a ser el fuselaje reticular, ¿vale? Aquí nos comenta el fuselaje reticular, es un fuselaje tubular y se conoce a veces como hecho de tubos de acero soldados, dispuestos en forma de tirantes sobre cuadernas y cuadros que conforman y dan rigidez a la propia estructura. Es una estructura que cubre luego con planchas de madera y planchas metálicas, o más frecuentemente con lona y de manera que adquieren una forma uniforme y contorneada, ¿no? Entonces, en otras palabras, un fuselaje reticular está hecho de tubos y se solda. En los puntos donde se unen los dos tubos se llaman nodos. Entonces, ya empezamos a conformar lo que es el concepto de armadura. Una armadura está conformada por elementos que se unen en nodos, ¿vale? Entonces, ya tenemos una armadura, un fuselaje reticular, que son tubos soldados, ¿vale? Es un tipo de fuselaje. Tenemos el otro, que es el fuselaje monocoque o monocasco en español. El monocasco está hecho de puras conchas, o en este caso ahí las vemos, son estos círculos, son las conchas o cuadernas. Entonces, conchas o cuadernas es lo mismo, entonces está estructurado de puras conchas, puras cuadernas a lo largo del propio fuselaje. El texto nos dice, el fuselaje monocoque es una construcción de procedencia naval, hasta tal punto que los primeros aviones que volaron con fuselaje de estructura monocoque fueron los antiguos hidroaviones construidos en madera. La estructura monocoque es un tubo en cuyo interior se sitúan los intervalos de armaduras verticales llamadas cuadernas. Las cuadernas dan forma y rigidez al tubo, mostrada en la figura, en el esquema del monocoque. La palabra monocoque quiere decir todo en una pieza, ¿vale?
Entonces ya tengo un segundo tipo de fuselaje, el reticular y el segundo, el monocoque. Y el más usado que actualmente se utiliza es el semimonocoque o semimonocasco. Entonces, fuselaje semimonocasco. Sigo usando conchas cuadernas, pero le anexamos largueros. Los largueros. Entonces, el semimonocoque utiliza conchas y largueros. Entonces, el fuselaje, aquí nos dice el fuselaje semimonocoque, es el fuselaje estándar, hoy en día más usado. Ha resuelto en forma el problema del espesor de la chapa de revestimiento con una introducción de piezas de refuerzo adicionales e intermedias. Estas piezas adicionales se llaman largueros o larguerillos que se sitúan uniendo cuadernas a lo largo del eje longitudinal del fuselaje. La presencia de estos miembros estructurales permite el adelgazamiento de la chapa de revestimiento, la envoltura del propio fuselaje. El más utilizado es el fuselaje semimonocoque. Entonces tendríamos estos tres tipos de fuselajes. Ahora estamos hablando de un grupo llamado fuselaje, en este caso el grupo número 2, no, el grupo número 3, que es el fuselaje. Es un elemento que considera que el fabricante es un elemento esencial para la estructura del avión. Vamos a hablar de algunos otros elementos. En este caso, vamos a tener otros elementos. Veo si tengo el manual, pero vamos a tener otros elementos estructurales.